no nos corrige, si la palabra no nos instruye, si la palabra no nos enseña, no vamos a ser maduros y entonces no vamos a poder trabajar en la obra de Dios. ¿Cuándo vamos a trabajar y vamos a estar preparados para trabajar en la obra de Dios? Cuando somos maduros. Pero vamos a madurar con la instrucción de la palabra del Señor. Dice gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Redargúyenos, repréndenos si así lo has de hacer. Padre amado, en tus santas manos de amor y misericordia encomendamos nuestra vida, nuestro ser. Habla a esta iglesia, edifícanos y haznos hombres enteramente preparados para toda buena obra. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. ¿Quién se recuerda cuál fue el primer tema que hemos estudiado de este pasaje, de este versículo de la segunda carta de Pablo a Timoteo? ¿Quién se recuerda? Nadie. ¿Por qué? Porque usted no anota. Si usted anotara, se acordara de lo que estudiamos. La primera parte que estudiamos solamente de el versículo donde dice toda la escritura es inspirada. El primer tema fue la inspiración de las escrituras. Ahora vamos a hablar sobre las escrituras infalibles e inspiradas. Quizás son palabras que usted no está familiarizado. Las escrituras infalible. Infalible es algo que no falla. Falla la palabra del Papa. Los católicos creen que la palabra del Papa es infalible, que todo lo que ese viejo dice se cumple, y esa es una gran mentira, porque ese hombre es, en primer lugar, hombre, pecador, ni es el sucesor de Pablo. Entonces es una gran mentira que la palabra del Papa es infalible. La palabra de ese hombre falla, porque es palabra de hombre. La única palabra que no falla, que es infalible e inspirada, es esta palabra del Señor. Estos 66 libros que hay escritos aquí, hermanos. 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos hay en el Nuevo Testamento? Y 39 libros en el Antiguo Testamento. Hace un total de ¿cuánto? 66 libros. Entonces las escrituras infalibles e inspiradas es el tema de hoy. Pero en este tema, imagínense que ya vimos la inspiración de las escrituras solamente en la primera parte de este versículo. Y hoy lo vuelvo a leer para que analicemos el tema, las escrituras infalibles e inspiradas. Y de este tema vamos a sacar 3 temas más, porque es difícil poderlo dar en uno solo. Las escrituras infalibles e inspiradas. Pero con respecto a este tema miraremos 3 aspectos. 3 aspectos de que la escritura es infalible e inspirada. El primer aspecto que vamos a ver ahora, y ese será el tema o el subtema, es que la escritura es inspirada e infalible en los 2 testamentos. ¿Me oyeron, hermanos? La escritura es infalible, o sea, no falla, e inspirada, o como usted lo quiera decir, la escritura es inspirada porque viene del cielo, e infalible, que no falla, en los 2 testamentos. Porque hay gente que solamente cree en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los judíos, ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Ellos dicen que el Nuevo Testamento lo escribió Jesús, los seguidores, pero que es un revolucionario, un profeta más, y no le dan credibilidad al Nuevo Testamento.
Pero nosotros como iglesia evangélica de sana doctrina, que creemos en la palabra del Señor, dicen amén, hermano. No estén calladitos. Si es posible, no se crucen de los brazos, hermano, porque les va a costar decir amén y gloria a Dios. Ni cruce la pata, ni coma chicles, y ponga el teléfono apagado, porque si le está vibrando, ahí le va a dar la curiosidad de estar viendo quién le está texteando. Y si es alguien que no le textea muy seguido, va a decir: se murió mi mamá. Y eso lo va a estar matando y no va a decir ni gloria a Dios. Mejor apáguelo. Y si cuando salga se ha muerto alguien, pues lo velamos y se fue con el Señor si era hijo de Dios, hermano. Ya no podemos hacer nada. ¿No es cierto, hermano? Y si es el jefe, que se espere ese jefe panzón y cabezón, porque ahorita está hablando el jefe de arriba. Gloria a Dios, hermano. Dice gloria a Dios, hermano. Entonces, la primera parte de este tema, las escrituras inspiradas e infalibles, el primer punto sería las escrituras o la escritura inspirada e infalible en los dos testamentos. La segunda parte que vamos a ver, el otro tema en base a este mismo versículo y mismo tema, es: la escritura es inspirada e infalible en sus palabras, en todas las palabras. Porque hay gente que dice: no, el Nuevo Testamento es infalible, el Antiguo Testamento es infalible, pero ciertas porciones no. Entonces vamos a ver que la palabra, la escritura, es infalible e inspirada en todas sus palabras. Dicen amén, hermanos. Y el próximo tema sería: la escritura es inspirada e infalible en todo lo que enseña e informa. Todo lo que la Biblia enseña e informa es inspirada y infalible. Dicen amén, hermanos. Espero no se enreden. ¿Cuál es el tema de hoy entonces? Las escrituras infalibles e inspiradas en los dos testamentos. Denle gloria a Dios y un aplauso al Señor. Entonces miramos que el versículo dice, el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura, se refiere a los dos testamentos, al Nuevo y al Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo el versículo: toda la escritura. Entonces se está refiriendo el apóstol Pablo, que es quien es el que escribe a Timoteo, que los dos testamentos, el Nuevo y el Antiguo, son inspirados e infalibles. La escritura que Pablo menciona aquí en el versículo, y que la naciente iglesia, porque Pablo escribe a Timoteo, Pablo está en la cárcel a punto de ser sacrificado. El capítulo 4 es el último que él escribe en su vida, en su historia, en su llamado. Él escribe de la cárcel a Timoteo. Timoteo es un pastor joven, novato, en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia novata. Quizás no tiene ni 10 años de fundada la iglesia de Éfeso. Entonces, la escritura que Pablo menciona aquí y que la naciente iglesia de Éfeso estaba usando, porque ahí es donde estaba fundada la iglesia, en las escrituras inspiradas e infalibles. Toda iglesia debe fundarse, establecerse en las escrituras infalibles e inspiradas por Dios. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, no usamos el atalaya que utilizan los testigos contra Jehová o de Jehová, como normalmente se caracteriza. No utilizamos el libro moroní que usan los mormones. No utilizamos el libro de esta mujer White que usan los adventistas o los del séptimo día, porque esos libros no son inspirados, son escritos por hombres. Y si mencionamos otras religiones, como los musulmanes tienen el Corán,
que son libros que no fueron inspirados, o la Iglesia Católica utiliza 7 libros apócrifos que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces las iglesias que fundó el apóstol Pablo fueron iglesias que se fundaron, se establecieron en el único libro que era el Antiguo Testamento, y la iglesia también se basó en el Nuevo Testamento, que fueron las palabras que recibieron inspiradas los apóstoles de parte del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, la escritura que Pablo menciona aquí, que la naciente iglesia de Éfeso estaba usando, no solamente era el Antiguo Testamento. Y ese Antiguo Testamento era el que conocía el apóstol, el que conocía el siervo Timoteo. En el versículo número 15 lo dice: y que desde la niñez ha sabido las escrituras, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Esas sagradas escrituras que Pablo le dice a Timoteo que él conocía desde su niñez eran el Antiguo Testamento. Pero no solamente cuando Pablo se está refiriendo a las sagradas escrituras, se está refiriendo a ese Antiguo Testamento que Timoteo conocía desde su niñez y que la naciente iglesia aprendía o conocía, sino que también se refiere a la nueva palabra revelada por Dios, la cual llegó a conocerse como Nuevo Testamento hasta nuestro tiempo. El Nuevo Testamento es lo que los apóstoles y los hombres que Dios llamó en el ministerio de Cristo recibieron, inspirado por el Espíritu Santo, como palabra de Dios, hermanos. Entonces a eso se está refiriendo Pablo. Toda la escritura era la que tenía como base la naciente iglesia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dicen amén, hermanos. Durante el ministerio terrenal de Jesús, que fueron 3 años y medio aproximadamente, él dio testimonio poderoso. Dio testimonio poderoso y sin ambigüedades. Y sin ambigüedades significa sin duda, sobre la autoridad divina desde los profetas del Antiguo Testamento. Oiga, qué lindo esto, hermano. Jesús, es decir, aprobó, dio testimonio que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. En todo su ministerio terrenal, él dio testimonio poderoso sobre la autoridad divina de los 2 testamentos. Jesús aprobó los 2 testamentos, en otras palabras, de su ministerio. Y eso es lo que vamos a ver. Jesús, y Jesús, ¿quién es? Es el Hijo de Dios, hermano. Y si Jesús aprobó el Antiguo Testamento como inspirado e infalible, y Jesús aprobó el Nuevo Testamento como inspirado e infalible, nosotros tenemos que seguirlo aprobando, porque Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. Por ejemplo, hermano, los 4 evangelios contienen, ¿cuáles son los 4 evangelios? Es algo que usted debe conocerlo, a los cuales también se le llaman los evangelios sinópticos. Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 evangelios contienen la primera revelación divina desde la de los profetas del Antiguo Testamento, que había cesado unos 400 años antes. ¿Le explico esto? En Mateo se inicia el Nuevo Testamento, la nueva revelación, porque desde que los profetas habían hablado palabra de Dios en el Antiguo Testamento, al tiempo de Jesús, de su nacimiento, habían pasado 400 años. 400 años que Israel, hermano, no tenía palabra de Dios. Desde Malaquías, aunque los libros no están cronológicamente escritos, pero desde Malaquías a Mateo pasaron 400 años que no había palabra de Dios. Por eso es que encontramos, ¿cómo encontramos a Israel cuando aparece Cristo? Lleno de religión, lleno de endemoniados, lleno, hermano, de gente enferma,
hasta dentro de la casa del Señor de la sinagoga había gente endemoniada. Los miles que el Señor sanó, dice que Él sanaba dolencias y enfermedades. Y cuando el Señor llegaba a las ciudades, los demonios salían espantados. 400 años sin palabra. Israel había caído bajo oscuridad, bajo opresión, bajo el dominio de imperios, bajo el dominio de potestades. Cuando Cristo llegaba a las ciudades, por ejemplo, cuando llegó donde Gadara, los demonios se atemorizaron y se asombraron porque tenían a un gadareno oprimido, una legión, más de 600 demonios en la vida de este hombre, y le dijeron: ¿por qué has venido a echarnos antes de tiempo? Cuando los apóstoles fueron, hermanos, enviados de dos en dos, dice que vinieron contentos porque el Señor mismo dice que vio como el diablo salía huyendo. Y ellos vinieron dando testimonio y le dijeron al Señor: hemos puesto las manos sobre los enfermos y se han sanado. Hemos echado fuera los demonios y los endemoniados han sido libres, porque Israel estaba necesitado de un mover de la presencia y del poder de Dios. Cuando Cristo vino, Él hizo la diferencia. En medio de la sequedad, en medio del hambre espiritual, apareció una voz en el desierto, Juan el Bautista, predicando el mensaje del arrepentimiento, hermanos. 400 años. ¿Qué nos habla eso? Que donde no hay palabra hay opresión, donde no hay palabra hay oscuridad, donde no hay palabra hay posesión de demonios, donde no hay palabra hay cualquier cosa menos la presencia de Dios, donde no hay palabra no hay salud, donde no hay palabra, ¿qué es lo que hay? Es religión. Donde no hay palabra la gente se está muriendo, donde no hay palabra la gente vive en desesperación. Por eso cuando Cristo vino trajo paz, bendición, restauración, salvación, porque la palabra de Dios hace la diferencia. Nosotros éramos un desierto, éramos un desorden, estábamos endemoniados antes de venir a Cristo, pero cuando llegó la palabra hubo diferencia. La palabra nos ha transformado, la palabra nos ha cambiado, la palabra nos ha dado vida. Los amigos, por eso es que no pueden tener paz. Usted podrá tener bonita la casa como Israel tenía bonito el templo, pero dentro del templo, ¿qué era lo que había? Palomas, vendimia, había pecado, había desorden. Israel era una ciudad conocida, pero no había palabra de Dios, amigo. Usted puede tener la casa llena de ídolos, puede tener la casa llena de bonitas cosas, de flores, de ídolos, o de dibujos, o de cuadros. Usted puede tener en la casa una casa de alfombra finísima, puede tener en la casa la mejor pintura, puede tener dinero, pero si no hay palabra, si no está Cristo, ahí no hay vida, porque donde hay vida es donde está Cristo. Déjese que el Señor lo cambie y lo transforme para que haya vida y vida en abundancia, hermanos. Donde hay palabra de Dios hay vida, donde hay palabra de Dios hay bendición, hermano. Como un paréntesis, yo no sé si voy a terminar siquiera la mitad de este tema. Hoy que fui a Ecuador, vi una iglesia que me sorprendió, una cuadra completa. Yo sé que algunos de ustedes la vieron en Facebook, una cuadra completa, una tremenda, hermanos, iglesia, monumento. Yo no sé cuántos años se llevaron en la construcción. Una cuadra completa, pero de una edificación tan extraordinaria. Pero ¿sabe cuál es lo impresionante? Que lo que tiene alrededor, los dibujos que tiene son gárgolas, son como demonios, lagartos, demonios. Es horripilante con solamente pasar alrededor. Ya no digamos lo que hay dentro de esa iglesia, una cuadra completa. Lo que hay en las catacumbas, en la oscuridad. ¿Qué es lo que hay ahí? Hermano, la gente entra ahí y piensa que hay palabra de Dios. No, ahí no hay palabra de Dios. Ahí lo que hay son demonios. Ahí lo que se mueve es espíritu del diablo, hermanos. Pero qué bonito es cuando uno va donde está Cristo. Donde estaba Cristo, la gente llegaba y se amontonaba. Hasta por arriba del techo bajaban los enfermos y los endemoniados. Porque donde está Cristo, ahí está la bendición de Dios. Donde está Cristo, allí hay poder y presencia del Espíritu Santo, hermanos.
Gloria a Dios, hermanos. Podemos vivir en un apartamento, podemos vivir en un basement donde quizás ni sus hijos tengan espacio para jugar, pero si ahí está el Señor, ahí está la bendición del Dios de los cielos. Amén, hermanos. Entonces habían pasado 400 años que había cesado la palabra de Dios. Y la declaración de Jesús, según la cual dijo él en Juan capítulo 10, 35, oiga lo que dijo. Yo le voy a decir cuando busque la Biblia. Oiga lo que dijo Jesús. La escritura no puede ser abrogada, dijo Jesús en Juan 10, 35. Se aplica específicamente a las escrituras hebreas. Cuando Cristo dijo eso en Juan 10, 35, Él dijo: las escrituras no pueden ser abrogadas, no pueden ser menospreciadas, no pueden ser cambiadas, desechadas. Hablando del Antiguo Testamento, de las palabras hebreas, de las escrituras hebreas, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero también se aplica eso que el Señor dijo: las escrituras no pueden ser abrogadas. Se aplica a la totalidad de las escrituras, los dos testamentos que componen la palabra de Dios, hermanos. Jesús lo dijo: las escrituras no pueden ser abrogadas. Si a usted le sale un hijo del diablo mormón, o alguien que es ateo, que no crea en la palabra, y le diga: no, es que la palabra no es palabra de Dios, dígale: Cristo dijo en Juan 10, 35, las escrituras no pueden ser abrogadas. Hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, las escrituras no pueden ser abrogadas, no pueden ser cambiadas. La escritura es inspirada por Dios, es infalible. La palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es verdadera. Gloria a Dios, hermanos. Y al comienzo de su ministerio, al comienzo del ministerio de Jesús, Él dijo del Antiguo Testamento, oiga lo que dijo, aprobando la inspiración y la infalibilidad de las escrituras del Antiguo Testamento. Porque el tema de hoy es la infalibilidad y la inspiración de los dos testamentos. Jesús en Lucas, o más bien en Mateo 5:17, búsquelo si quiere, Él aprueba la infalibilidad y la inspiración del Antiguo Testamento. Oiga lo que dijo Mateo 5:17. ¿Cómo dice, hermanos? Alguien que lo lea. ¿Cómo dice? No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas o a los profetas. Yo no he venido a cambiar la ley de los profetas, dijo el Señor. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. ¿Por qué? Porque lo que había dicho Dios en el Antiguo Testamento era palabra del Dios de los cielos, hermanos. Pero de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice la palabra de Dios. Dice que aún la ley se cumplirá. Las palabras del Antiguo Testamento, todo se cumplirá. Cristo en esa porción está aprobando la veracidad e infalibilidad, la veracidad de la palabra del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y en Lucas 17 dijo: más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Porque la ley que se dio en el Antiguo Testamento no era ley de hombre, no era mandamiento de hombre, era y es y seguirá siendo palabra de Dios, hermanos. Jesús usó en repetidas ocasiones verdades reveladas divinamente en el Antiguo Testamento. Él usó verdades reveladas divinamente en el Antiguo Testamento para afirmar su papel mesiánico. Le explico. Él tomó porciones del Antiguo Testamento que hablaban de su venida. ¿Me oyeron, hermanos? Jesús tomó porciones del Antiguo Testamento para confirmar su venida como Mesías en el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo hizo? Porque en el Antiguo Testamento todo lo que hablaba de él era palabra revelada, infalible del Dios de los cielos, hermanos. Y le voy a probar. Dice, por ejemplo, Juan 7:38, que es una porción muy conocida: el que cree en mí,
¿Cuántos creemos en Jesús, hermanos? Como dice la Escritura. ¿Qué Escritura decía de él? En el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los libros proféticos, en los escritos de los hombres de Dios, hablaba de la venida del Mesías. Y él dice: el que cree en mí, Juan 7:38, como dice la Escritura, está probando la infalibilidad, la veracidad del Antiguo Testamento. Dicen amén, hermano. De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. En el Antiguo Testamento Dios lo había confirmado, que la roca que brotaba agua en el desierto era el Hijo de Dios. Y cuando Él vino, ya no era una roca, hermano, como símbolo del Antiguo Testamento. Era el Hijo de Dios, el manantial de vida del que estamos bebiendo y el que nos ha quitado nuestra sed. Dicen amén, hermanos. Pero también en Juan 7:42 dijo: no dice la Escritura, dijo el Señor, Juan 7:42. Ahí mismo no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde David era, ha de venir el Cristo. Como quien dice, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, que yo iba a venir del linaje de David e iba a venir de la ciudad de Belén. Lo decía el Antiguo Testamento, que Jesús iba a ser del linaje de David. Amén. Decía el Antiguo Testamento que en Belén iba a nacer el Mesías. Amén. Y se cumplió eso. Amén. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es infalible. Se cumplió en la vida de Jesucristo. Levante la mano y dé gloria a Dios, hermanos. Y aún más, cuando Jesús iba con los 2 discípulos en el camino de Emaús, aquellos decepcionados que iban del evangelio de Cristo porque había muerto y no había resucitado. Hay palabra de Dios para los decepcionados, hermanos. Yo no sé si usted ha venido decepcionado ahora. Ya no quiere seguir en la iglesia, ya no quiere seguir en la obra. Está muy duro, mucha regla, mucha aceleración, mucho empuje. No se preocupe, el Señor lo va a ayudar. Cuando uno siente que no puede y se ha desamorado y se ha desanimado. Aquellos iban del camino de hermanos de Jerusalén a Emaús. Ni el camino sintieron, porque Cristo les apareció para ayudarles y hablarles. Cuando Cristo se aparece, cuando Cristo nos ayuda en este camino, se va la flaqueza, se va la irresponsabilidad, se va la debilidad. Él con la palabra de Dios nos anima. Él con la palabra de Dios nos vuelve derechitos. Tanto que cuando llegaron a Emaús salieron corriendo para Jerusalén de nuevo. Porque así es el Señor. Cuando no tenemos fuerzas para seguir, Él nos ayuda. Él nos levanta la mano, Él nos auxilia, Él nos da de su fortaleza. Después de su resurrección les apareció y les dijo en Lucas 24:27, comenzando desde Moisés. Qué conocimiento de las Escrituras de Jesús, hermano. Porque recuerden que los judíos desde la edad de 8 años se conocían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Yo me preocupo, hermano. A veces me preocupo porque digo: Señor, me cuesta memorizar la palabra. Ni los libros se saben muchos de ustedes. Tienen que andar Biblia con índice, porque si no, buscan Apocalipsis al inicio de la Biblia. No conocemos la Biblia, no la leemos. Pasamos más tiempo en el dichoso Facebook. Pasamos más tiempo en el trabajo, en la televisión. Pero Cristo dice que comenzando desde Moisés, Lucas 24:27, y siguiendo por los profetas. No, hombre, hermano, ese camino a saber cuántos kilómetros tenía, no tengo el dato. Quizás 2, 3, 5 horas. Todo ese camino hablando desde Moisés. Desde que Moisés, poderoso en palabra y en obras, llegó a Egipto y con mano de Dios sacó a Israel. Y después pasó por los profetas, el gran Elías que subió al monte Carmelo y descendió fuego del cielo. Jeremías que predicó 40 años en Israel y no se convirtió nadie. Y habló de todos los profetas
que declaraban en todas las escrituras de lo que de él decían, dice la palabra. O sea que les recordó que Moisés y los profetas habían hablado de Jesús de Nazaret, hablaban de Jesús. Les recordó que lo que se había dicho antes por medio de hermanos Moisés y los profetas, esa palabra se iba a cumplir. Les está diciendo: señores, ¿qué les pasa? ¿Por qué se han desanimado? Si la palabra que se dijo en boca de Moisés y los profetas, que el Hijo de Dios era necesario que padeciera, pero que iba a resucitar, la palabra se había dicho y eso se iba a cumplir. Isaías 55, él decía: herido y molido fue por nuestros pecados. Pero también la Biblia decía que él se iba a levantar al tercer día. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día se ha levantado. La palabra de Dios se cumplió. Dicen: gloria a Dios, hermano. Cómo no quisiera yo saberme toda la Biblia, hermano. Qué lindo saber la palabra. Saber la palabra es lo más lindo, hermanos. Pregúntenle a la hermana cómo quedó la novela, cómo quedó la ciguanaba con el cipitío, cómo quedó. Se la saben de memoria. Pregúntenle a estos hombres, ¿quiénes son los que van para el mundial, hermanos? ¿Cómo quedó el dichoso ese equipo de no sé, de Europa? Todos lo sabemos. Pero la palabra no sabe quién es Moisés, no saben los profetas menores, los profetas mayores. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántos evangelios hay? Qué silencio, hermano. Y esta palabra es para que de ahora comencemos a leer la Biblia. Esa Biblia no es para adorno, mi hermano. Esa Biblia no es para traerla de imagen a la iglesia. Esa Biblia es para que usted la lea. Cómase el rollo, cómase la palabra. Vaya a la palabra, viva la palabra, coma la palabra, predique la palabra. Y ramaya soja. Yo siento el poder de Dios, hermano. Amén. Y además de enseñar que la escritura no puede ser abrogada. ¿En dónde le dije? ¿Lucas qué? O Juan 10:35. Juan 10:35, la palabra no puede ser abrogada. Además de eso, dijo y declaró en Juan 12:48. Búsquelo. Vamos a ver lo que Jesús dijo en Juan 12:48. Aparte de lo que dice en Juan 10:35. Aparte de lo que dice en Juan 10:35, que la palabra no puede ser abrogada, declaró en Juan 12:48. Oiga lo que dice: el que me rechaza y no recibe mi palabra. Oiga, amigo, los amigos oigan esto. El que me rechaza, dijo Jesús, y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Estamos, hermanos? Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, ¿qué es? Vida eterna. ¿Y quién era que hablaba en el Antiguo Testamento? ¿Era el Hijo o era el Padre? ¿Era el Hijo o era el Padre? Era el Padre. Y ese mandamiento del Padre, que dice vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, ¿qué dice? Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí se está cumpliendo la veracidad, la infalibilidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hablaba el Padre, en el Nuevo Testamento habló el Hijo. Pero la palabra del Padre, el Hijo le está diciendo que Él no habla de su cuenta, sino la palabra del Padre. Gloria a Dios, hermanos. De gloria a Dios, hermanos. Qué lindo. Amén. Así que las palabras de Cristo encarnado, porque Cristo en su ministerio era Dios encarnado. Cristo significa Mesías, ungido. Y esas palabras de Cristo encarnado hablaba de las palabras del Padre. Por tanto, rechazar las palabras de Jesús es rechazar las palabras del Padre. Si alguien rechaza a Jesús, está rechazando al Padre.
Amén, hermano, porque Cristo hablaba lo que el Padre le había dicho que hablara. Amén. Entonces Jesús aprobó la veracidad, la infalibilidad, la seguridad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Los hombres a quienes Dios asignó las escrituras de los evangelios no habrían podido recordar con precisión todo lo que Jesús hizo o dijo por su mera humanidad. Jamás hubieran recordado los discípulos o los que él usó para que recibieran la inspiración de las palabras o de la escritura. Y por eso Jesús, allí mismo en Juan capítulo 14 versículo 26, vamos a leer para que veamos cómo Jesús ayudó a estos hombres para que escribieran lo que ellos vieron y lo que Jesús hizo, porque esa es la palabra de Dios. Lo que escribieron Lucas o Mateo, Marcos y Lucas fueron lo que ellos oyeron o vieron. En el caso de Lucas no fue apóstol. En el caso de Mateo fue apóstol, él vio. Y oiga lo que dice, lo tienen, 14:26 de Juan. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, ¿qué dice? Os he dicho. Entonces Cristo está dando testimonio que lo que iban a escribir los apóstoles y los hombres que él iba a usar para la inspiración no iban a escribir de su propia cuenta, ni tampoco iban a recordarse de todo en la humanidad. O usted se recuerda lo que sucedió hace 10 años, quizás no se acuerda de todo. Los discípulos anduvieron 3 años y medio con Jesús, pero ¿cómo recordar todo? Porque lo que ellos iban a escribir iba a ser ¿qué? Palabra infalible, inspirada. Pero en la humanidad los discípulos no iban a recordar, se les iba a olvidar. Pero aquí es donde viene el sello, y ahí es donde la gente no entiende y dice: no, los discípulos le pusieron, ¿cómo se sabe que lo que escribieron es la palabra de Dios? Aquí lo dice. El Señor les dice el Consolador. ¿Y el Consolador quién es? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? La tercera persona de la Trinidad. ¿Y la tercera persona de la Trinidad quién es? Es Dios. Es Dios. Es Dios. Entonces el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que los hombres de Dios que Dios utilizó para que escribieran la palabra, ellos escribieron porque el Espíritu Santo les recordó todas las cosas que Jesús les había enseñado, hermano. Y además de eso, el Señor les dice que revelaría adicionales verdades o verdades adicionales cuando Él regresaría al cielo, porque no les dijo todo. Mateo, Marcos y Lucas es palabra de Dios, pero eso no es todo. Aparte de eso iba a quedar todavía más escritura de Dios, pero esa escritura iba a ser inspirada ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando Jesús regresara al cielo. Y Él está diciendo: cuando yo me vaya, en primer lugar el Espíritu vendrá para que les ayude y se recuerden de todas las cosas y hechos que yo dije, para que eso que escriban no sea invento, sino que, hermano, palabra de Dios. Por eso el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén, no se vayan, no hagan nada de Jerusalén, no hagan nada, quédense en Jerusalén. Nosotros hacemos todo sin antes tener el Espíritu Santo. Aquí les está diciendo: el Consolador va a ser derramado, el Espíritu Santo va a ser derramado. El Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Cristo hizo y dijo, para que ellos lo escribieran como revelación e inspiración de la palabra, y esa palabra fuera palabra infalible. ¿No es cierto, hermano? Pero no a todos los iba a usar el Señor.
en escribir sus escrituras, a otros los iba a utilizar echando fuera demonios, a otros los iba a utilizar siendo diáconos, a otros los iba a utilizar siendo, hermanos, otros instrumentos en la mano de Dios. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Lo necesita usted en la cámara, lo necesita usted que está delante, lo necesito yo para predicar, lo necesita el de las congas, el del coro, el del piano, el del bajo, el de la batería. Lo necesita usted, líder. Sin el Espíritu Santo jamás vamos a llevar la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos da la vida. Levante la mano, dé gloria a Dios, hermano. Por lo menos si está apagado, levante la mano y diga: Señor, dame tu Espíritu Santo. Imagínense que a los apóstoles el Señor les iba a derramar el Espíritu Santo para que recordaran todas las cosas. Y usted que ni se ha convertido muy bien, no busca el Espíritu Santo. Y nosotros que somos más materialistas y más carnales que el diablo, ¿cómo no vamos a necesitar el Espíritu Santo, hermano? Si lo necesitaron ellos, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros? Yo necesito el Espíritu Santo todos los días, hermano. ¿Lo necesita usted, mi hermana, mi hermano? Entonces Cristo está diciendo que lo que iban a escribir los apóstoles iba a ser palabra de Dios, porque el Espíritu Santo les recordaría. Pero eso no iba a ser todo. Los hechos y lo que dijo Jesús no iba a ser todo lo que iba a ser palabra infalible del Nuevo Testamento. Iban a haber cosas que se revelarían después de que Él se fuera. Por ejemplo, Pablo no fue apóstol de los que el Señor llamó, fue un apóstol póstumo, le podemos decir, porque el Señor lo llamó después que Él había ascendido a los cielos. Por eso Él dice: y el Señor me escogió a mí como un abortivo, sin merecerlo. Porque Pablo fue apóstol del Señor Jesucristo, claro, pero el Señor lo llamó después de que Él había sido llevado a los cielos. Pero ¿qué hizo el Señor con Pablo? Como él no anduvo con el Señor, dice que por 14 días él fue llevado a la presencia del Señor y vio cosas que no cualquier hombre puede ver. Y eso que vio es lo que él escribió como palabra de Dios, las 13 cartas del apóstol Pablo. Dicen amén, hermanos. Entonces ahí en Juan capítulo 16 versículo 12 les dijo el Señor: oiga esto, búsquelo. Juan 16 versículo 12. El Señor les dice que cuando Él se vaya, todavía hay cosas que les va a revelar, y son los que ahora tenemos nosotros en la Biblia y lo que la gente no entiende. ¿Cómo dice Juan 16, 12? El Señor les dice: aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Estoy bien? ¿Cómo dice? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No es el momento, les. Parte de la revelación del Nuevo Testamento Él lo dijo en sus hechos y lo habló, pero le dice: todavía hay cosas que tengo que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Y ahí me brinqué unos versículos: y os lo hará saber, dice la palabra del Señor. Eso que recibió Pablo, eso que recibió Lucas, que no fue apóstol, eso que recibieron los otros hombres que no fueron apóstoles, eso lo recibieron de parte del Espíritu Santo. Él les hizo saber lo que oyó en el cielo. Le dijo a Pablo: Pablo, escribe a la iglesia de los romanos, escribe a los tesalonicenses, escribe a Timoteo. El Espíritu les reveló. Dice gloria a Dios, hermanos. Ahí está. Entonces el Nuevo Testamento es palabra de Dios, ¿o no, hermanos? ¿Lo aprobó Cristo, sí o no? Él les dijo: yo, después que me vaya, os revelaré cosas. Ahorita no las van a entender, le dijo el Señor, por eso no se las puedo revelar. Pero cuando yo me vaya, entonces el Espíritu Santo os hará saber lo que ha oído de mí y me glorificará. Y esas son las cosas que escribieron los apóstoles. Dicen amén.
Y voy terminando. Muchos escritores del Nuevo Testamento testificaron directamente que sabían que escribían la palabra de Dios. Ellos sabían que escribían la palabra de Dios, lo testificaron. Vamos a verlo. Pablo, por ejemplo, recordó a los creyentes de Corinto una verdad que sin duda les había enseñado muchas veces en persona cuando estuvo ministrando ahí en esa ciudad. Busque ahora mismo 1 Corintios 12:13. Rápido, porque solo tengo 15 minutos para terminar. Vamos a ver cómo Pablo estaba consciente que lo que escribían no eran desvaríos, como nosotros que soñamos cualquier cosa y pensamos que es palabra de Dios. No, estos hombres sabían que escribían de parte del Señor. Entonces Pablo recordó a los creyentes de Corinto una verdad que sin duda les había enseñado muchas veces en persona cuando estuvo ministrando ahí en esa ciudad. ¿Cómo dice 1 Corintios 2:13? ¿Cómo? Primera Corintios 2:13. Primera Corintios 2:13. Primera Corintios 2:13. Amén. Oiga lo que dice. Lo cual, amén, hermanos, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Dice, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. La gente que duda de la palabra del Nuevo Testamento y dice, ¿quién sabe si eso es palabra de Dios? Ellos sabían que lo que estaban escribiendo era revelación de Dios, hermano. Oiga cómo les dice Pablo. Lo cual también os hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, Pablo nunca escribió ni enseñó sabiduría humana, sino con las que, hermanos, con las que enseña el Espíritu Santo. El Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice la palabra de Dios. Él sabía. Pablo sabía que lo que escribía era del Espíritu, hermanos. Y en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 17, vamos a la segunda, capítulo 2, versículo 17, defendió su seriedad y su autoridad diciendo, oiga, él defendió su seriedad, el apóstol Pablo, porque muchos trataban de rechazarlo, de ponerlo a un lado, de rechazar su enseñanza, de desacreditarlo, y él enseñando su seriedad como apóstol y su autoridad como apóstol. Él dice en 2 Corintios 2:17, lo tienen, como dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Es decir, que ya había gente en el tiempo del apóstol Pablo que medraban, que les falsificaban la palabra, que le quitaban a la palabra. De esos hay un puño que yo le pudiera mencionar, hermanos, que maltraducen, que tergiversan la palabra, que le quitan, le ponen la palabra. Y él dice, señores, es cierto, yo no fui apóstol de los que anduvo con el Señor. Y yo, es cierto, no caminé con el Señor Jesucristo, pero yo soy apóstol, dice el apóstol Pablo. Yo soy un hombre de autoridad, porque no soy como muchos que medran falsificando la palabra, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. De parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. La palabra de Pablo era de parte de Dios. Dígame, hermano, la palabra de Pablo era de parte de Dios y de parte de Cristo. Dicen amén. Entonces Pablo también aseguró esto a la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 1 versículo 11. Rápido, porque el tiempo nos avanza. Si se quiere ir rápido, vamos a la carta de Gálatas capítulo 1 versículo 11 al 12. Asegura eso mismo, que ellos sabían que estaban escribiendo de parte de Dios, inspirados de la palabra, inspirados del Espíritu Santo, escribían la palabra de Dios. Dicen amén, hermanos.
Gálatas 1:11, ¿cómo dice? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Diga, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el evangelio, hermano? Las buenas nuevas de salvación. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vivimos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Dónde les queda la cara a los ateos, a los que rechazan la palabra, a los que no creen la palabra? Ellos dijeron, el evangelio predicado por mí no es según hombre. El evangelio que aquí en esta iglesia se debe predicar no es según el pastor Eric, no debe ser según los hombres. El evangelio que usted debe recibir en cualquier iglesia que se llame evangélica no debe ser según hombre, debe ser según la palabra de Dios, según el Cristo de la gloria, según la revelación del cielo, según la inspiración de la palabra, según la infalibilidad de las escrituras. Pobre gente que está en esas grandes sinagogas y en esas grandes iglesias, como la de Cash Luna, Maldonado y tantos más, que están recibiendo un evangelio de hombre, o como los católicos, que tienen tantos libros y tantas normas. Evangelio de hombre. Adoradores de María, evangelio de hombre. Adoradores de los santos, evangelio de hombres. Adoradores de cuánta cosa, evangelio de hombre. No se casan los curas, ese es evangelio de hombre, porque eso no está en la Biblia. Que las monjas no se casan, dicen ellas, pero debajo de la sotana salen embarazadas. Evangelio de hombre, porque la palabra de Dios no dice eso. El evangelio de Dios es el que está en la Biblia. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio cambia, el evangelio transforma. El evangelio que yo anuncio no es según hombre, pero esto es relevante. Esto es poderoso, el versículo 12. Pues yo ni lo recibí de parte de hombres algunos. Yo no lo recibí de parte de hombre alguno. Yo no lo he recibido de parte de hombre alguno. Dice Pablo, yo el evangelio no lo he recibido de parte de hombre alguno. Nadie me lo enseñó. No es invento, yo no me lo he aprendido. Nadie me lo enseñó. El evangelio que usted y yo predicamos y vivimos no lo ha recibido un hombre, hermano. Este evangelio no ha sido inventado por un hombre, hermano. Este evangelio ha sido revelado del Dios de los cielos. Por eso este bendito evangelio, ni el diablo ni las puertas del infierno podrán, hermano, detener el avance de este evangelio, porque este evangelio viene de arriba. Este evangelio viene de arriba. Este evangelio es de los cielos. Este evangelio es de papá. Este evangelio es de Cristo. Es para que levanten las manos las hermanas frías. Mejor las hermanitas nuevas levantan las manos. Las viejas ya se cansaron. Bueno, digo las viejas de ser evangélicas. Y las viejas también, pues. Y los viejos también no levantan las manos. Yo gozándome estoy aquí en la presencia del Señor. Yo sé que se gozan más allá echando pupusas y riéndose de la tenchi que escuchando la palabra del Señor. Ahí sí, se mueren de la risa. Pero cuando yo encuentro estas verdades de la palabra, yo me gozo, hermano. Porque esta es mi vida. Esa es mi vida, hermano. Esta es la vida de la iglesia. Dice el versículo 2: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dicen amén, hermanos. Y el 15 dice: pero por cuanto agradó a Dios, dice, no me estoy jactando. Porque hay uno que dice, hermano, como me usa el Señor, y viera como yo hago. Pero ni un alma se ha ganado para el Señor. Ni el privilegio desarrolla bien. Y se jacta. Y el apóstol Pablo, que escribió cuántas iglesias, todo el ilírico lo he llenado con el evangelio. Desde Roma hasta España lo he llenado con el evangelio. Y nosotros, pero ni nosotros nos hemos llenado del evangelio. Estamos vacíos.
Y escribió 13 cartas. No se jactaba. Y oiga, dice, oiga, pero por cuánto agradó a Dios. Dice, por pura misericordia. Por cuánto me apartó Dios a mí. Dice. ¿Desde dónde? Desde el vientre de mi madre. Y yo pienso eso, hermano. Yo no le llego, pero ni siquiera a la carie de las uñas del apóstol Pablo. Pero yo le doy gracias a Dios que Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Yo entiendo que aquí estoy parado porque a Dios le agradó. Soy predicador por la misericordia. Yo no debería de estar aquí. Debería de estar muerto. Debería de estar en la cárcel. O por hermanos mendigando en la calle. No debería de andar corbata. Porque no somos nada. Somos gusanos de la tierra. Usted no debería estar sentado ahí. No deberíamos ni de estar adorando. Pero a Dios le plujo salvarnos por medio de la revelación de la palabra. No es para estar agradecido. No es para levantar las manos. No es para darle gracias a Dios, hermano. Dice gloria a Dios, hermano. ¿No se acuerda cuántas emborrachadas se pegaba? Que comenzaba tomando en la sala y amanecía en el baño, lleno de vómito. Y si no es que en el hospital. Y que se acuerda que entraba a la cantina, pero no sabe cómo amanecía en la cama. No se acuerda cuando estaba en la guerra, que le pasó aquel balazo, aquella bala. Cuando andaba de borracho, que si mal le arrancan la cabeza. No se acuerda cómo te libró el Señor. Ahora es que nos volvemos petulantes, engreídos. Ahora nos volvemos la mamá de Tarzán. Ahora nos volvemos la no sé qué, el niño mimado y la niña mimada. Cuando realmente, como dice Pablo, pero fue a Dios que le agradó apartarme desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Me llamó por su misericordia. Por su misericordia. ¿Cuántos estamos aquí por su misericordia? Amén, hermanos. Amén. Amén. Créame que hoy que venía de Ecuador, a las 3 de la mañana tuve una experiencia tan linda en ese avión. Venía llorando. Le decía, Señor, ¿dónde ando? A estas horas de la mañana sin poder dormir. Sin poder ver a mis hijos. O si ese avión se cae. Pero no era tanto eso, porque no venía con miedo. Pero venía llorando y le decía, Señor, gracias. Porque no soy merecedor de tanta misericordia. Yo no soy merecedor de tanta gracia. Y tuve que recostarme en la silla. Y venía llorando mientras todos venían dormidos o viendo una su película. Qué lindo sentía la presencia de Dios en esa mañana. Porque si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Cada mañana que nos levantamos es por su misericordia. Si no estamos en un ataúd es por su misericordia. Si tenemos la salvación asegurada es por su misericordia. Levante la mano. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Dele un minuto alabanza al Dios de los cielos. Quizás no ibas a ver a tus hijos, no te ibas a lograr a casar, no ibas a tener una familia. Pero ahora lo que tenemos se lo debemos al Señor, hermano. Pablo dice, pero por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Eso es inmerecido, dice él, me apartó desde el vientre para revelar a su Hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Y qué más dice el versículo? No consulté enseguida con carne y sangre. Yo esto no lo he recibido de carne y de sangre. No lo he recibido del hombre.
Ha sido por su gracia que me escogió desde el vientre de mi madre para que yo anunciase a Jesucristo y lo predicara entre los gentiles. Es una bendición que tú estés parado en una célula predicando la palabra. No seas indiferente. Valoriza tu privilegio. El que estés grabando en una cámara, el que estés predicando, el que estés siendo diácono, valorízalo. Es Dios que te ha llamado para predicar este evangelio entre los gentiles. Amén, hermanos. Les voy a robar 5 minutos más, porque también dijo a la iglesia de Colosas el apóstol Pablo en Colosenses 1:25. Búsquelo. Colosenses 1:25. Oiga lo que el apóstol Pablo dice. ¿Lo tienen? Dice 1:25, de la cual fui hecho ministro. Hablando de la iglesia, de la cual fui hecho ministro, dice. Como usted, de esta iglesia, usted ha sido hecho ¿qué? ¿Cómo vino usted aquí a la iglesia? Con olor a guaro, olor a mujer, con olor a cigarro. Pablo traía olor a muerte. Era homicida, arrastraba a los hermanos y los encarcelaba. Cuando mataron a Esteban, allí estuvo él presenciando. Pero dice, de la cual fui hecho ministro de esta iglesia. ¿Por qué no da gracias a Dios? Que por lo menos camarógrafo ha sido aquí. ¿Cuándo había agarrado una cámara usted, hermano? Si hasta el teléfono, en lugar de tomarse foto de frente, allá salía el animal. Otra cosa, no sabía ni usar. ¿Cuándo? Había puesto una mano sobre un enfermo. Le había puesto las manos a su mujer, pero para darle una porraciada. Dice gloria a Dios, hermano. Las manos las ocupaba para otras cosas y ahora el Señor. Porque es lo que dice, de la cual fui hecho ministro. Todo predicador es un ministro del Señor. ¿Y qué más dice? Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Según como Dios es el que administra, como quien dice, según el repartimiento de los dones. Uno dice, pongamos a la hermana, que esa hermana, qué bonito cuida a los niños. No es ella, hombre, ese es el Espíritu Santo, hermano. El hermano, qué bonito predica. No es él. Me fiera yo como me ponía de blanco cuando me ponían en la escuela a dar cualquier exposición, porque no era nada. Es según la administración de Dios, hermanos. Administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios, sin ponerle ni quitarle, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuántos años pasaron desde que se habló de Cristo en Génesis capítulo 3 versículo 15? Y ella te herirá y tú le aplastarás la cabeza, le dijo el Señor. Desde ahí hablaba del Señor Jesús. Pero eso estuvo oculto de edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice la palabra. Este misterio que estaba oculto, Dios lo ha revelado y Él lo ha dado a conocer a nosotros. Y nos ha dado las riquezas de su gloria, dice la palabra del Señor. Y con dos pasajes más, porque también Él escribió a la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer toda la Biblia ahora, no se preocupe. Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Oiga lo que dice. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Sin cesar damos gracias a Dios. Sin cesar, no paraba de dar gracias a Dios. Igual nosotros, hermano.
Igual nosotros, gracias Señor porque me ha llamado, gracias Señor porque no soy digno, gracias Señor porque soy líder y no era digno, gracias. No, hombre, nosotros que mejor que me quiten del ministerio. Pero él dice no, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. ¿Cómo recibieron los de Tesalónica la palabra del apóstol? No como palabra de hombres, sino como qué, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando fui a ustedes, qué privilegio había tenido la iglesia de Tesalónica, que Pablo había predicado, pero la iglesia de Tesalónica no había recibido la palabra como que si un hombre, hermano, la estaba predicando. La habían recibido como que si Dios se las estaba entregando a través del apóstol Pablo, porque esta palabra que nosotros predicamos, esta es la palabra de fe que hemos recibido del Padre de las luces, del cual viene toda dádiva y en cual no hay sombra de variación. Amén, hermanos. Entonces, para terminar, a pesar de darse cuenta estos escritores de su falibilidad, la palabra es infalible, no falla, pero los escritores, ellos, a pesar de su falibilidad, o sea, de su fallo, de su error, de su humanidad y de su pecaminosidad, ellos eran pecadores. No recibió Pablo la palabra porque era un ángel. Pablo era humano. Él decía, hay una ley en mí, que hago muchas veces lo que no quiero y lo que no quiero hago. Pero a pesar de su pecaminosidad y de su falibilidad, escribieron con la completa confianza en que la misma revelación de Dios es la mejor respuesta a las necesidades del hombre. Y es irrefutable la palabra de Dios. Ellos sabían que eran humanos, que eran pecadores. Tenían una vida normal como cualquiera. Pero ellos sabían que eso que escribían era la irrefutable palabra de Dios y la respuesta para todas las necesidades del hombre. Por eso nosotros no debemos dejar de predicar esta palabra de Dios. Se enoje quien se enoje, le guste a quien no le guste, esta es la palabra de fe que predicamos y es la única que cambia al hombre. Es la única que te puede cambiar a ti, mi hermano, en ser mejor o para ser mejor. Es la única que te puede cambiar a ti, mi amigo. Amén, hermanos. Ellos sabían eso. Por eso Isaías proclamó de parte de Dios, y este versículo me gusta. Apréndaselo de memoria. Yo desde que estaba joven me lo aprendí. Isaías 55, 10. Oiga lo que dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. ¿Y qué sucede? Y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dijo el Señor. No volverá a mí vacía, porque es irrefutable, infalible e inspirada por Dios. No es cierto, hermano, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice la palabra, hermanos. Esa palabra ha hecho efecto en nosotros. Esa palabra fue revelada para nosotros. Esa palabra ha germinado en nosotros. Esa palabra ha hecho efecto en nosotros. Esa palabra nos ha cambiado. Esa palabra nos ha arrebatado del fuego. Esa palabra nos ha hecho ministro. Esa palabra nos ha cambiado. Esa palabra nos llevará a la eternidad, porque esa palabra que fue dicha desde Génesis hasta el Apocalipsis ha sido revelada, y esa palabra se cumplirá y hará el efecto en nuestra vida. Dicen amén, hermanos. Así que la próxima semana no se pierda. La próxima semana hablaremos sobre la escritura inspirada e infalible en sus palabras. La escritura infalible e inspirada en todo lo que enseña e informa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a dar gracias a Dios.
Y queremos hacer el llamado a los amigos. Dios quiere cambiarte a ti, mi amigo. Dios quiere cambiarte a ti, mi amiga. Dios quiere hacerte nueva criatura. Esta palabra no ha venido en vano esta noche. Esta palabra es para ti. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Yo voy a rogarle que cierre sus ojitos y seamos reverentes a la palabra de Dios. Amigo, yo no voy a ser muy extenso. Ya no vivas sin la palabra de Dios. Ya no vivas sin este mandamiento. Ya no vivas sin la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué no le das lugar al Espíritu Santo que cambie tu corazón? Él te va a hacer un ministro. Él te va a hacer un hombre para su uso. Ya no seas instrumento del enemigo. El enemigo te ha golpeado. El enemigo te ha dado insabores, sinsabores. El enemigo te ha manejado como quiere, para lo malo. El enemigo ha hecho de ti una vida miserable. Y no hay fruto de lo que ha hecho el enemigo. Pero Dios quiere ahora levantarte y usarte para su gloria. Vamos, diaconisas, acérquense. Vamos, insistan, persistan. Hoy es el momento de salvación. Yo siento que Dios va a salvar esta noche. Yo voy a rogar a los amigos que quieren recibir al Señor, que levanten la mano ahí donde están. ¿Hay alguien que quiera recibir al Señor? Que esté cansado de la vida y esté cansado de vivir en una vida sin Dios. Levante la mano ahí donde está. Hoy es el momento. Tú no te puedes ir de este lugar sin haber recibido al Señor. Quizás mañana no sentirás el toque de la presencia de Dios. Ay de ti si te vas. Ay de ti si te vas de este lugar sin recibir al Señor. Dios quiere usarte para su gloria. Dios quiere levantarte. Dios quiere llenarte de su gloria. Suave. Dios quiere salvarte. Dios quiere hacer de ti una vida diferente. Ahora es el momento. Yo termino en un minuto. Hay alguien que ahora quiera venir. Hoy es el momento de salvación para ti. Hoy es el momento. Vamos a la iglesia orando. Aquí hay vidas. Usted, mi amiga, usted necesita del Señor. Dios quiere cambiarle a usted. Levántese. Dios quiere salvarle y darle la vida. Ya no viva sin Dios. Sin Dios es triste la vida, porque el gozo es instantáneo. Todo se acabará. Es en el Señor como las cosas pueden permanecer. Termino, 30 segundos, el llamado. Te vas a ir de este lugar. Mientras los hermanos siguen insistiendo, los hermanos, la iglesia puede pasar adelante. Los que necesiten más del Señor y necesiten penetrar más en las Escrituras. Amiga, hoy es el momento de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana nadie contará con los días. Mañana, venga amiga, venga corriendo. Quien te llama no es el hombre. Así como Dios llamó a Pablo, así como Dios llamó a los apóstoles, ahora en este año 2017 te está llamando a ti para usarte, para salvarte, para perdonarte. Hoy es el momento. Vamos a estar de pie en la iglesia, y los que quieran pasar adelante, pase adelante. Venga a buscar al Señor. Venga, dele gracias al Señor por el llamado que Dios le ha hecho. Pase de rodillas. Vamos a aprender a pasar adelante en la iglesia. Hay gente que nunca ha pasado aquí adelante a buscar la misericordia de Dios. Aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos a pasar al altar. El altar no es solamente para los amigos. El altar, el pasar adelante, no es solo para los no creyentes. El pasar adelante es para aquellos que reconocemos la gracia. Yo estoy sintiendo el poder de Dios. Si te habías marchitado,
Estás caminando como los caminantes de Emaús. Ya no sientes deseo de predicar. El enemigo te ha robado el gozo. Ya no sientes el anhelo de estudiar la palabra. Te estás muriendo. Ahora es el momento. Hay alguien más que quiera pasar adelante a buscar la misericordia. Yo fuera usted, ahí estuviera de rodillas delante del Señor. Yo fuera usted, ahí estuviera pidiendo misericordia. No le tenga miedo. Pasar aquí adelante a buscar la misericordia. Oh, incomparable. Bendito. Vamos, eleve su voz al cielo. No te quedes en la banca. Aprende a pasar adelante. Aprende a doblar tus rodillas delante de aquel que te llamó. Bendito Dios. Vamos, esa mano levantada. Tu fidelidad es grande. Sí, Señor, incomparable. Padre amado, ten misericordia de nuestra vida. Vamos, la última vez. Sí, Señor. Tú. Gracias, Señor, por haberme llamado. No me merecía. Tu fidelidad incomparable. Nadie. No, no, no. Grande. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Vamos, démosle un aplauso al Señor.